Bien, bueno, pues seguimos con nuestra serie del Salmo 119. Hoy vamos a ver los versículos del 49 al 56 y el título de esta porción de la Escritura es Tu promesa, mi esperanza. Y el objetivo es comprender, recibir y aprender a compartir la verdad más pura del Evangelio. Comprender, recibir, aprender y compartir la verdad más pura del Evangelio. No sé si a ustedes les ha pasado que están a lo mejor comiendo, han ido a un restaurante nuevo, que se los recomendaron y cada quien pide el platillo que más le gusta o que el platillo que más le apetece, ¿no? Y como es la primera vez, pues empiezan a probar y de pronto le dicen a la persona que tienen a un lado, oye, no, prueba esto, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Y a ver, le compartimos un pedacito del platillo que pedimos y lo pruebamos. Oye, sí, estuvo buenísimo, pero tú prueba el mío, este también está bueno. Y tal parece que ahí empezamos a compartirnos. Yo sé que a algunos no les gusta compartir, pero pues acá en la familia sí, y más a mi esposa le gusta probar de todo y parece que es buffet cuando vamos a comer porque ella prueba de todos los platos para saber. Bueno, es la catadora, ¿no? Para saber si está bien todo el asunto, así como los presidentes, ¿verdad? Primero prueban la comida para ver si no le vaya a hacer daño al presidente. Pero ¿a poco no es padre compartir un poco de lo rico que estamos probando? Así debería de ser la palabra de Dios, que estamos comiendo, estamos probando la palabra de Dios y que es algo bueno compartirlo con los demás, compartirlo con lo que tenemos a un lado y decirles, mira, pruébalo y verás lo hermoso que es. Y por eso el día de hoy vamos a comprender, recibir y aprender a compartir la verdad más pura del Evangelio. Aquellas personas que han tomado a lo mejor algún seminario bíblico, han estado en una escuela bíblica, lo primero que nos recomiendan a los que pasamos por ahí es, dicen, tú vas a estudiar, vas a aprender la Biblia y una vez que estudies y aprendes la Biblia, tienes que vivir esa Biblia y una vez que puedas vivir esa Biblia, enseñas a otros. Estudiar, vivir para enseñar. Y eso es lo que el salmista el día de hoy nos va a hablar acerca de este pasaje que vamos a ver del versículo 49 al 56. Y nos toca ahora la letra Zayin, que es la séptima letra del alfabeto hebreo. Y los hebreos, los judíos, les dan significados a las letras del alfabeto. Y esta letra es una letra muy especial, porque su forma se ve como una espada. Y sabemos que la mejor espada que tenemos nosotros en nuestras manos es la palabra de Dios. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, ¿no? Y entonces ahora este texto le corresponde a la espada, la palabra de Dios, y por eso es bueno compartirla. Y hay algo que me llama mucho la atención del alfabeto hebreo, que la última letra, la Tav, la última letra del alfabeto hebreo, en el palio hebreo, ¿sabe cómo se representa? Con una cruz. Yo soy el principio y el fin. Y qué hermoso es ver eso en el alfabeto hebreo, que represente una cruz, así como ahorita representa una espada. Y en toda época los elegidos de Dios han recibido persecuciones, han sufrido vejaciones de manos de los soberbios y de los impíos. Y cuando nosotros somos perseguidos debemos encontrar consuelo en la palabra de Dios. Ahí es donde debemos de encontrar nuestro consuelo, en los problemas, en las dificultades y en las persecuciones. Ahí es donde podemos encontrar en la palabra de Dios ese consuelo. Y sabe una cosa, a veces nosotros quisiéramos encontrar un versículo en especial
que pueda ayudarnos en nuestra dificultad o en nuestro problema. Pero a veces la palabra de Dios es tan buena que aun cuando estemos leyendo, no sé, la epístola de Judas, al estar leyendo la palabra de Dios, de pronto ahí encontramos consuelo. Ahí encontramos alegría, gozo, paz. Le decía yo a los jóvenes que a veces cuando estamos en los exámenes y llegamos al examen y nos ponen una pregunta y decimos, rayos, ¿y esto cómo es? No tengo ni idea de lo que me están preguntando. Y a veces los cristianos en ese momento oramos, ¿no? Benditos exámenes porque nos hacen orar, nos llevan a Cristo, es como la ley, ¿no? Nos llevan a Cristo y ahí empezamos a orar, Señor, por favor, ¿qué hacemos? Y de pronto llega la respuesta. Decimos, wow, brillante, y la escribimos y la tuvimos bien. ¿Qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios produce algo en nosotros que nos da las respuestas a las preguntas, a las dificultades, a las situaciones. Y después de pasar por esa situación, volvemos a leer esa porción de las Escrituras y decimos, ¿y cómo yo pude recibir esa revelación de esto? Si aquí no dice lo que yo entendí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y por eso es la palabra de Dios. A veces nosotros escogemos pedazos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es tan buena, es tan rica, ¿no? Y al final de cuentas, tenemos que aprender a ser pacientes. Vivimos en un mundo ya de impaciencia. Mis hijos me preguntan, oye papá, ¿y tú cómo eres tan paciente? Y le dijo, pues es que nosotros tuvimos que vivir aprendiendo la paciencia. Cuando nos escribíamos una carta, teníamos que ser pacientes, muy pacientes. Mi esposa y yo nos conocimos casi por carta, nos conocimos, nos comprometimos y yo creo que a mi suegro le dio miedo y de pronto se fue a vivir a la ciudad de la paz y de la esperanza, Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Se fue bien lejos. Y la única manera que nosotros teníamos para estar en contacto eran las cartas. No existían ni el correo electrónico, ni el WhatsApp, no existían las redes sociales, existía el teléfono ultra, super, mega caro. Cuando yo le hablaba por teléfono, nada más tenía derecho a hablarle 5 minutos y mi papá estaba con el dedo así en el switch del teléfono para colgarlo a los 5 minutos. Y una llamada de 5 minutos costaba como 300 pesos. Entonces era caro. Y lo que tuvimos fue que escribirnos por cartas. Y nos empezamos a escribir cartas y nos escribíamos una carta diaria. Al final, ya cuando nos casamos, ya teníamos casi 500 cartas. Hagan cuentas cuántos años y medios pasaron. Pero era maravilloso, porque la carta que yo le había escrito hace 10 días, me acababa de llegar la respuesta. Entonces tenía que recordar qué había escrito 10 días antes, porque ella me decía, claro, yo estoy de acuerdo contigo, perfecto. ¿Qué le dije? Entonces teníamos que tener una memoria, pero de retención bastante grande, y eso me ayudó con la Biblia. Y eso me ayudó para tener comunión con Dios. Porque la respuesta que yo recibo probablemente lleva 10 días de retraso, no porque Dios se retrase, sino porque Dios espera el momento para que seamos pacientes y nos responde la oración que hicimos tal vez hace 2 meses. Y llega la respuesta y a veces ni cuenta nos damos o simplemente decimos, pues ¿qué le pedí? Y por eso dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Al final de cuentas tenemos que aprender a ser pacientes con la palabra de Dios y pacientes con la respuesta de Dios y pacientes en el caminar, porque ahorita ya todos los chicos en un clic tienen la respuesta de muchas cosas. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca de la escuela o de donde se pudiera.
Y luego pedir una ficha para ver si el bendito libro estaba disponible y no se lo había llevado un despistado que se llevaba el libro y se le olvidaba regresarlo. Y luego tú decías, no puede ser. Y yo tengo examen para el miércoles. Y ese libro no está en la biblioteca. Y tendríamos que buscar y teníamos que ser pacientes. Para hablar por teléfono teníamos que ir a la esquina o a veces hasta 2 esquinas o 3 esquinas para encontrar un teléfono y traer monedas en la bolsa, porque si no ese bendito teléfono no funcionaba si no le echabas las monedas. Así es que tuvimos que aprender a ser pacientes. La televisión teníamos que pararnos del asiento para cambiarle de canal. Y a veces decíamos, qué flojera, mejor vemos a Raúl Velasco, ¿no? A Chabelo. Nos teníamos que aventar toda la catafixia de Chabelo porque nos daba flojera. En fin. Hoy en día es difícil que los chicos aprendan a tener paciencia porque todo lo tienen tan rápido, que cuando conocen a Cristo aprenden a ser pacientes. Y bendita paciencia. Y dice el Salmo 40, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Y dice, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hoy estamos siendo arrastrados por un mundo de mentiras y no sé si se ha dado cuenta acerca de las redes sociales. La mayoría de las cosas que están ahí son mentira. O no sé si han visto, sobre todo las chicas, los reels de aquella chica súper delgadita, flaquita, comiéndose una Big Mac, una hamburguesota ahí, la Carl Jr. triple, y decía, riquísima, y la ven así delgadita. Nosotros nada más de verla ya engordamos. Y ellas, como no engordan, una vida genial, feliz, todo hermoso, y uno dice, ¿y mi vida tan miserable? Tengo que estar en iglesia y luego llego y me regañan en la iglesia y luego yo quisiera recibir una palabra de aliento y lo único que recibo son otro regaño más y necesito hacer esto y los otros allá, mira, felices sin hacer nada. ¿Se acuerda de Asaf? Ahí en el Salmo 73 dice el Asaf, por poco mis pies se resbalan. No, Asaf, no por poco, te fuiste de boca, pero caíste, pero fuerte. ¿Por qué? Porque veía que todos los demás disfrutaban y él tenía que estar en la iglesia ensayando en la alabanza, ¿no? Y luego no te sale el tiempo y necesitas estar a tiempo. Y oye, el clic, amigo, pobre Asaf tenía que estar ahí sufriendo mientras los otros se divertían. Pero pacientemente esperé en el Señor. Y entonces llegamos al Salmo 119, versículo 50. Si tiene ahí su Biblia, ábrala y véala. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra de Dios es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En tiempos de problemas son estos pasajes de las Escrituras que Dios hace que cobren vida en nuestra vida y son los que nos sostienen y nos consuelan. Es tan hermoso cuando el Señor nos habla por medio de un determinado pasaje y lo vuelve real en nosotros y lo podemos aplicar directamente a nuestra vida y a nuestras circunstancias. Y más cuando eso se convierte en una canción. Yo recuerdo que a veces en un tiempo estuve muy afligido, muy atribulado, con muchos problemas, con muchas dificultades, ya sabe, problemas de jóvenes, ¿no? Que ahorita los adultos dicen, ay muchacho, eso no es un problema, pero en nuestro momento eran un gran problema. Y de pronto uno se acuerda de esa canción, tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi escudo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. ¿Quién como tú, Jesús? ¡Wow! Palabras que vienen en los salmos que a veces se convierten en canciones, pero que se convierten en vida en esos momentos.
Y eso es lo que realmente nos cobra vida y da alegría al corazón. En el Salmo 28, versículo 7, dice la Escritura: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Porque por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Aun si mi vida a derrumbarse pareciera, aun si las fuerzas de mis manos decayera, aun si perdido me encontrara en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Qué hermoso canto, ¿no? Y eso es un canto en que nosotros cobramos ánimo, cobramos fortaleza, porque tu dicho me ha sostenido. Decía el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué hermoso es esto, ¿no? O no sé si usted no le parece asombroso que la palabra de Dios pueda venir a restaurar nuestra vida, a recibir nuevos ánimos, y sobre todo que en momentos de dificultad nosotros podemos confiar en alguien que es fiel y que es verdadero, y que extiende su mano de misericordia para aquellos que le buscan y que le buscan de todo el corazón. Y luego viene el Salmo 119, 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Hoy en día le llaman bullying. En nuestros tiempos en la escuela eso era cosa de niños, ¿no? Vaya que había cosas difíciles en nuestra, al menos de mi generación, ¿no? Todos teníamos apodos, todos, ¿sí o no? Yo jugaba básquetbol en la preparatoria. Mi mejor amigo era el Manotas. Él medía como 1.95. Pues yo no. Y íbamos caminando en la calle, bueno, en la prepa, y todavía no entiendo por qué decían: ahí viene el punto 1. La verdad no sabía por qué, pero bueno, alguna razón tendrían para decir: ahí viene el punto 1, ¿no? El punto y el Manotas. ¿Y usted cree que nosotros nos sentíamos mal? Teníamos que ir al psicólogo, teníamos que ir a ver a consejería bíblica para que sanara el corazón, y un consejo ahí del pastor. Éramos más fuertes, éramos más sólidos, teníamos mejores convicciones. Hoy en día dicen que son la generación de cristal. Nosotros éramos la generación de hierro forjado, yo creo, ¿no? La verdad, pasábamos cosas peores de las que pasan ahora, y ahí estábamos, ¿no? Nuestros padres nos disciplinaban y bien, ¿no? ¿Cuántos recibieron una olla presto en la cabeza? No, no es cierto. Porque a mi mamá poco le faltó, ¿no? Pero, ¿y cuántos necesitamos terapia ahí familiar para salir adelante? Al contrario, bendita disciplina de parte de los padres, porque esa nos hizo sólidos, firmes y con convicciones. Los soberbios se burlaron de mí. Ahora la gente se burla de nosotros y: ay, pobre de mí. Ay, ya no hay gusanitos, ¿no? Y dejamos de venir a la iglesia porque nos sentimos mal. ¿Y dónde está Dios para defenderme? Pues a veces Dios dice: pues ahí está mi palabra, amigo. Esa es tu mejor defensa. Pero aquellos que se apartan de la palabra de Dios, la verdad es que están perdiendo mucho de su vida. Salmo 119, 52. Me acordé, oh Señor, de tus juicios y me consolé.
El salmista se refugiaba en el resultado de los juicios pasados de Dios. Cuando Dios interviene en nuestras vidas para hacer juicio a favor nuestro, así les va a los demás. Y déjeme platicarle qué le pasó a mi papá. Un día mi papá estaba predicando, él era pastor de una iglesia, y llegó un esposo, el esposo de una de las congregantes, y vino a amenazar a mi papá y le dijo que si seguía predicando y esto y que el otro, que lo iba a golpear y si no, lo iba a matar, ¿no? El tipo así y todo. Porque su esposa había cambiado mucho y a él no le gustaba que su esposa ahora fuera tan correcta, ¿no? Que ya no decía majaderías, que ya no lo insultaba, que ahora lo atendía y que ahora había cambiado mucho, ¿no? Y entonces le dijo a mi papá, mire, ¿ve ese letrero que está ahí? Sí, ahí están los horarios en donde usted me puede encontrar aquí, para que el día que usted quiera, pues viene y me dice todo lo que me tenga que decir, y si quiere golpearme, me golpea. ¿De acuerdo? Pero yo no voy a dejar de hacer lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. Y entonces el Salmo 119, los soberbios se burlan de mí y nos amenazan, ¿no? Pero me acordé del Señor y sus juicios y me consolé. Así es que ahí están los horarios para que el día que usted le prefiera mejor, viene y me golpea, con mucho gusto. El Señor no se apareció durante 2 meses. Y de pronto viene la esposa y le dice, oiga, pastor, ¿podría ir a orar por mi esposo? Dije, sí. ¿A su casa? No, al hospital. En el hospital, pues, ¿qué le pasó? Mi papá tenía su iglesia en la ciudad de Guanajuato. Y dice, es que lo atropelló el tren. El tren nunca pasa por aquí. Ya, o sea, es difícil que pase el tren por aquí. ¿Cómo que lo atropelló el tren? Sí, lo atropelló el tren, iba en su bolcho y pasó el tren y pum, me lo llevó. Y ahorita está en el hospital. Bueno, pues sí, vamos a orar. Y entonces llega mi papá y le dice, ¿qué tal, joven? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? Se lo quedó viendo y dice, tenía razón. Yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida, porque no se puede pelear contra Él. Y ahí estuvo orando mi papá por él, porque me acordé de tus juicios y me consolé. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros estamos buscando al Señor, el Señor nos cuida, nos protege y nos libra. Pero hay veces algunos que se levantan, ¿no? Así como aquellos hombres que empezaron a injuriar al rey David, llevaba a sus hombres de guerra y los hombres de guerra le dijeron, ¿quieres que los aplaquemos? Ahorita les damos sus buenos trancazos y vas a ver que se aplacan. Y David les dijo, no. Porque tú cómo sabes si Dios los mandó para probarme. A veces nos van a llegar esos tipos de personas a nuestras vidas que van a tratar de sacarnos de nuestras casillas, o van a tratar de amedrentarnos, o van a tratar de decirnos cosas para ver nosotros cómo reaccionamos, porque la verdad Dios quiere que nosotros seamos cristianos en toda nuestra manera de vivir. Y sabe, cuando venga una persona así a tratar de sacarlo de sus casillas, pregúntese, ¿y si Dios le envió para ver cómo reacciono? Mejor voy a reaccionar como debo de reaccionar y no como mi malvado corazón quiere reaccionar, ¿no? Entonces hay 2 maneras de reaccionar, como los hombres fuertes de David o como David. Pero acuérdese de los juicios de Dios y vamos a hallar consuelo. En el Salmo 143, versículos 4 y 6, mire lo que dice el salmista. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Pero me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos y extendí mis manos a ti y mi alma a ti como la tierra sedienta. Estaba angustiado el salmista y dice su corazón desolado.
Pero me acordé. Y empecé a reflexionar de las obras de tus manos. Y sabe una cosa, el mundo está 24/7 buscando la manera de hacernos sentir mal, de hacernos pensar que nuestra vida es horrible, que seguir al Señor no trae réditos. Y la verdad es que el mundo siempre está tratando de golpear. Y yo les platicaba a los jóvenes que yo cuando pues, era chavito, pues estaba más chiquito todavía. Y cuando se hacían los equipos de fútbol, empezaban a escoger, ya saben, ¿no? Y escogían a fulanito y a sutanito, a perenganito, y al último quedaba yo. Y entonces estaba haciendo mis cuentas, porque era el Güero y el Pelé, ¿no? Los buenos del equipo. Yo decía, ay, me voy a ir con el Pelé, no voy a estar en el equipo del Pelé. Y entonces cuando llegaba y pues ya no había más, el Pelé decía, te lo cedo. Y eso sí pega en el corazón y la verdad se siente uno mal, siempre hasta el final. Y pues ya decía, bueno, pues ni modo, y ya saben, ¿no? El mundo nos hace pensar que eso es ser un miserable. Pero cuando yo conocí a Cristo, el que nadie quería, Él dijo, Él es mío, yo lo quiero para mí. Yo dije, wow, el que nadie quería, el que nadie escogía, Jesús vino y me dice, yo lo quiero para mí. Pero pues si no tiene nada, por eso lo quiero, porque voy a hacer en él una obra sobrenatural. Una obra que si se las platican, no la van a creer. Y fíjese, Dios viene a sanar el corazón de una manera increíble. Mi sueño era ir a jugar básquetbol en los Estados Unidos. Había un chaparro igual que yo, de la misma estatura que yo, llamado Spud Webb, que jugaba en los Hawks de Atlanta, NBA. Y era igual que yo. Y yo dije, si ese chaparro llegó a la NBA, ¿por qué yo no? Y dije, vamos haciendo nuestro plan, y empecé a hacer mi plan. Y entonces la única manera de poder llegar a los Estados Unidos es a través de la UDLA, la Universidad de las Américas. Y en la Universidad de las Américas estaba el profesor Constancio Córdoba, que era uno de los coaches más importantes en México, que era el coach que manejaba la selección nacional mexicana. Y estaba en la UDLA. Y entonces estaba reclutando jóvenes para poder ser parte del equipo de la UDLA, porque la UDLA tenía conexión con los troyanos del sur de California. Entonces yo dije, ya sé por dónde voy a ir. Y entonces nos invitan a jugar. Yo apenas empezaba a conocer a Cristo. Y nos invitaron a jugar a CU. Iba a ir al profe Constancio Córdoba. Dije, sí. Al día anterior me puse a orar y le dije, Señor, por favor, dame la oportunidad de poderle llenar el ojo al profesor Constancio. Y jugamos en CU contra la UDLA. Di un partidazo, el partido de mi vida. Yo dije, sí, gracias Señor, lo tengo, se acaba el partido. El profe Constancio Córdoba se acerca conmigo y me dice, chaparrito, ¿cómo te llamas? Dije, Señor, gracias, aleluya, bendito sea tu nombre. Omar Martínez. Muy bien, chaparrito, juegas súper bien. De veras, profe, sí, nada más que te faltaron 25 centímetros. No, yo lo vi y yo dije, este es Satanás. Sí, no lo reprendí. Dije, no puede ser. Me dio la mano y pues hasta después le hice así, ¿no? O sea, y se fue, me echó a perder la vida.
Ya no quería regresar a la iglesia. Me enojé con Dios. Me enojé con la iglesia, con mis papás, con mis amigos. Estaba enojado con todo el mundo. Yo decía, entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Si mira, Dios así nada más me plació ya y después me dio una patada. Estaba yo muy furioso. Pero al final de cuentas, Dios utiliza todo para bien. Y yo platicándole a mis hijos esta experiencia, uno de ellos me dice, oye papá, qué bueno fue Dios, ¿no? Contigo. Y le digo, ¿por? Porque si tú te hubieras ido a los Estados Unidos, como era tu plan, no hubieras conocido a mi mamá. Y si no hubieras conocido a mi mamá, nosotros no hubiéramos nacido. Y dije, wow, los planes de Dios eran mejores. Los planes de Dios eran mucho mejores, excelentes. Y ya después de ver todo lo que ha pasado, yo no hubiera cambiado, o yo no cambio, ni cambiaría el irme a jugar y cumplir mi sueño con el sueño de Dios realizado en mi familia. No lo cambiaría nunca. Y yo dije, gracias Dios, porque tus misericordias son buenas cada mañana. Y eso, ¡pum!, viene a sanar el corazón. Viene a quitar cualquier cosa que el mundo haya querido implantarnos en nosotros para darnos vida eterna y darnos vida nueva. Y luego viene el Salmo 119, 53, que dice el salmista, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y la palabra hebrea, horror, es una profunda indignación. Y una profunda indignación se apodera a mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y déjeme decirle algo, y sobre todo aquellos que hemos trabajado y hemos tratado de ayudar y ser algunos, le podríamos guías, líderes de algún grupo, etcétera, etcétera. Y a mí en mi caso, líderes de grupos de jóvenes, verdaderamente que causa mucha indignación cuando uno está trabajando con esos jóvenes duro y dale años, años y años, y de pronto los chamaquitos ¡pum!, se van y se regresan al mundial como si nada. Y uno dice, ¿cuánto trabajo? Decía el apóstol Pablo, parece que he trabajado con ustedes en vano. Y de verdad que causa mucho dolor el poder ver a esos jóvenes que en un momento conocieron la palabra de Dios, caminaron en la verdad de Dios, experimentaron la verdad de Dios y que de pronto, de buenas a primeras, por cualquier razón, ¡pum!, se van y ya no regresan. Y era lo que estaba experimentando el salmista. Dice, horror, qué profunda indignación. Y sabe también qué es lo peor del caso, es que sabemos cuál va a ser el fin de esos muchachos. Sabemos. Y eso es lo que más tristeza produce en el corazón. El ver que los chicos que hayan conocido la verdad no se aferren a esa verdad y sigan en esa verdad. Y no importa lo que pase o que el mundo quiera implantarles o quitarlos o sacarlos o echarlos para afuera. No importa que te digan te faltaron 25 centímetros. Con tal de que nosotros podamos aferrarnos a la palabra de Dios. Y algo que no debemos pasar por alto es que esas personas que habían andado en un tiempo con Dios puedan ser de influencia para otros que quieran seguir los pasos de ellos. Porque a veces uno se va y tras él se van sus amigos. Es decir, no nada más que se vaya uno, sino que se van muchos. Y ese es el trabajo que está haciendo el reino de las tinieblas hoy en día, tratando de arrancar
de las iglesias a los jóvenes que están buscando de Dios y que a lo mejor no están tan firmes, pero que necesitan afirmarse. Y ese es el trabajo de las personas que estamos al frente, de afirmar a los chicos en las Escrituras, en la roca que es Jesucristo, en su palabra, para que no importan los vientos que vengan, permanezcan firmes. No importa los ríos que peguen con ímpetu contra sus vidas, permanezcan firmes. Porque realmente eso es lo que a nosotros nos interesa, que no vayan a experimentar esto, que dejen la ley de Dios. Es increíble que en estos tiempos no estemos tan preocupados por nuestras generaciones, las que vienen detrás de nosotros. No sé qué me da que los padres estén tan desprendidos de sus hijos. No sé qué me da que sus hijos no estén preocupados por sus hijos. Y yo les ponía un ejemplo en una ocasión que decía, imagínense que de pronto oímos por ahí, venga al circo a Taider Hermanos, funciones 4 y 7 de la tarde, ¿no? Y ahí va pasando. Y se traen el camello, la jirafa, el elefante, un ornitorrinco y lo que nunca falta, el león, ¿no? Pasar. Y de pronto tocan a la puerta y le dice, sí, dígame. Queremos avisarle que se nos escapó el león. Entonces, pues nada más para que tengan cuidado. Si su hijo le dice, oye, pa, ¿me das para ir a comprar algo al Oxxo? ¿Le da su dinero para que fuera al Oxxo? ¿Por qué no? Porque allá, y no, ¿usted dónde sabe dónde está el león? A lo mejor el león se fue para allá lejos. Pero por si las dudas, ¿le daría para ir al Oxxo? O si tiene que ir al Oxxo, ¿lo acompañaría a usted? Tampoco. Y luego se enteró de que el león no ha comido. Menos. ¿De veras? No, me están cuenteando. Yo digo que sí le dan chance. La Biblia dice que hay un león afuera buscando a quien devorar. Y está suelto. Y les damos permiso a nuestros hijos que vayan a donde quieran. Y les damos permiso a nuestros hijos que anden con quien quieran. Y dejamos que vayan solos, sin problemas. Hay un león allá afuera. Y no precisamente del circo a Taider Hermanos. Es un león que anda buscando a quien devorar. Pero no sé por qué los papás dicen, no, pues no pasa nada. Ahorita me dijeron que no los dejarían. Pues yo veo que sí los dejan. El problema es que como no vemos ese león, decimos es inofensivo. Pero es terrible ese león. Por eso es tan importante que nosotros estemos horrorizados por aquellos que se apartan de la ley de Dios. Y muchos pueden ser nuestros hijos. Por eso tenemos que estar cuidándolos, velando, orando, intercediendo por ellos. Y sobre todo, todos los días tratar de afirmarlos en la verdad de Dios. Y que si van a salir a la calle, salgan como un gladiador. Escudo, espada, yelmo, apresto, calzado, bien preparados, para que este mundo no pueda hacerles daño. Y cuando nosotros nos damos cuenta de la bondad de Dios, que Dios puede cuidar, que Dios puede proteger, y a veces nosotros cuando estamos orando le pedimos al Señor, manda de tus ángeles que acompañen a nuestros hijos. Y déjeme le platico algo. En una ocasión Ingrid estaba tomando clases en la PIV de ahí de Lomas Verdes
y vivíamos por ahí cerca y se iba caminando a la PIV. Pero siempre mi esposa iba por ella y se venían caminando e iban por ella. Pero en esa ocasión salió temprano mi hija y dijo, pues ¿para qué hago venir a mi mamá? Al fin que está muy cerquita. Se vino bajando por la calle y de pronto se para una combi, se bajan dos tipos, uno traía una pistola y el otro le dijo, mira esta. Y entonces Ingrid dijo, ay, nanita, ¿no? Y en eso el otro le dice, vámonos, corre, mira con quién viene, mira lo que trae. Pero con una cara de horror, dice mi hija, y salieron corriendo. Y ya no le hicieron nada, ¿no? Pero ella sí se asustó. Y ya le platicó a su mamá y su mamá obviamente la regañó, ¿verdad? Es que no debes, ya acuérdate que el león anda allá afuera y tú no tienes que andar ahí, no sé qué, lo otro. Pero al final de cuentas, ¿qué habrá sido lo que vieron esos dos tipos? ¿No? La señora que nos ayuda en casa, también ella es cristiana, y dice que ya van 2 ocasiones que se suben al camión, los malos, y empiezan a ver, ya se la sabe, ¿no? Ya se la sabe. Y van de uno por uno, y siempre que llegan con ella ya tiene sus cositas así para entregárselas, y le dicen, usted no. Pero a todos los demás sí. Y ya van 2 veces. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y Él nos cuida y Él nos guarda. Pero tenemos que estar en Él, en su palabra. Y luego viene el Salmo 119, 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Una de las fuentes de fortaleza en la vida del cristiano es cantar alabanzas, ya sea en público o en privado. Pero cuán maravilloso es llenar nuestra casa de cantos que hablen de Dios y de disfrutar momentos de alabanza y adoración en la intimidad del hogar, cuanto más en la congregación. Pero si hay algo que le ha faltado, y creo yo que nos ha faltado mucho a los cristianos y a los creyentes, es escuchar música cristiana. Yo sé que hay música que es exclusiva para Dios y es cantos de alabanza y cantos de adoración para Dios, pero también hay muchos cantos cristianos que nos ayudan mucho en nuestra vida personal. Hay un canto que me gusta mucho que dice, cuando peleo, de rodillas lo haré. Mis manos alzaré porque la batalla tuya es. Y decimos, sí. A veces nosotros pensamos que estamos peleando solos, pero no, hay uno más alto que pelea por nosotros. Y qué bueno es estar recordando. Y hay un canto que me gusta mucho que dice, solamente un loco lleva una Biblia a la escuela y predica. Solamente un loco hace una arca para meter a los animales ahí. Solamente un loco hace un zoológico en una cueva, hablando de Daniel. Solamente un loco viene a la iglesia, canta alabanzas y levanta sus manos. Y a veces creo que todo ese tipo de cantos nos ayudan a decir, pues sí, estamos medio locos para el mundo, pero muy cuerdos para Dios. Y bendita locura. Bendita locura. ¿Quién perdona la ofensa de alguien que le ha hecho daño? Solamente un loco, ¿no? Y ese canto es lindo escucharlo. Porque ¿quién no quería ser un loco así, no? El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, creo capítulo 11, dice, soportadme un poco de locura, sí, soportadme. Y la verdad es que nosotros tenemos que aprender a también a quitarnos un poquito
el cascarón que tenemos como de cristianos y enloquecer por Cristo, ¿no? Y amar a Cristo y predicar a Cristo, y mientras tengamos la oportunidad de predicar, hacerlo, ¿no? Mi yerno y mi hija, en este fin de semana, el viernes, se enloquecieron también. Se fueron ahí a una explanada en Atizapán, llevaron una orquesta, cantaron alabanzas en la explanada ahí de Atizapán, predicaron el evangelio y regalaron ponche. Nos mandaron las fotos y un buen de gente. Y los testimonios de mi hija que se acercaban y ¿dónde puedo recibir más de esto? ¿Dónde puedo conocer más de esto? Estuvo hermoso, el ponche estuvo rico, pero todo lo que vi estuvo hermoso. ¿Por qué? ¿En dónde puedo hacer? Y ya le dieron la dirección de la iglesia, y ya le dieron esto y que lo otro, bla, bla, bla. ¿Sabían ustedes que la gente está ávida de conocer de Cristo? Algunos pensaban, no, pues es que yo les hablo de Cristo y me rechazan. Es que a lo mejor hemos puesto estamos en nuestro caparazón y solamente a una persona le queremos hablar, pero hay otras tantas que están ávidas de conocer de Cristo y que nosotros estamos callados. Cuando llega a su trabajo, ¿no canta? Sería lindo, ¿no? Que vaya usted llegando a su trabajo, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, Paritos, buenos días, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Jefe, Dios le bendiga, alzaré todas tus maravillas. Parece que somos muertos en vida, los cristianos. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué el gozo del Señor no está en nosotros? ¿Será porque nos falta cantar? Cuando estábamos en el mundo, le pegábamos a todo, ¿sí o no? Desde las potranquitas del norte hasta el Kiss, el Deep Purple y los Rolling Stones. Pasando por Madonna, por Carmela y Rafael. Los que se rieron ya se delataron su edad. Sí. Cantábamos todo, le hacíamos a todo, y ahora que podemos tener la libertad de cantar y alabar al Señor, nos da pena. Bueno, una de las grandes fortalezas del cristiano es que él pueda estar cantando alabanzas al Señor, cánticos que nos recuerden la verdad de Dios, que nos recuerden cosas que necesitamos recordar, que afirmen la palabra de Dios en nuestro corazón, que realmente podamos cantar, el Señor es mi fortaleza, Él es mi escudo y yo confío con Él en todo mi corazón. Salmo 119, 55. Y me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Me acordé en la noche de tu nombre. Cuando nosotros hablamos del nombre, hablamos de características, hablamos de cualidades, hablamos de atributos. Y en el discipulado estábamos hablando acerca del nombre del Señor. Y por ejemplo, yo les digo un nombre y automáticamente usted empieza a contar atributos. Yo digo Michael Jordan. Y usted empieza a decir, campeón de la NBA, basquetbolista, alto millonario, X. Si yo le digo a usted Marcos Witt, compositor, cantante cristiano, lleno el Auditorio Nacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el nombre del Señor, los atributos tienen que salir inmediatamente. Tienen que salir. Entonces, cuando yo me acuerdo de su nombre, los atributos de Dios tienen que salir. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos? Es que si pudiéramos hacer ahorita, en este momento, una lista de 20 atributos que Dios tiene y que podamos definirlos, muchos tal vez no lo completaríamos.
Porque ni siquiera podemos definir los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a meditar en Él, en su nombre? Y a lo mejor los atributos de Dios serían muy escasos en nuestro corazón. Siendo que Dios es un Dios infinito, sus atributos tendrían que ser infinitos. Entonces, cuando estamos enamorados de Dios, los atributos salen automáticamente. Y regresando a las cartas, no del apóstol Pablo, sino las cartas de mi esposa y yo, era una emoción llegar al buzón de la casa y ver que ahí había una carta, ¿no? Y mi mamá a veces era tremenda, porque me escondía las cartas. Y entonces llegaba yo al buzón y no veía nada y ay, no me escribió el día de hoy. Mugroso correo, ¿no? Y ya llegaba así todo medio triste y luego me decía mi mamá, lero, sí llegó carta. Ah, vas a ver, que que lo otro, que no sé qué. Y agarraba mi carta, me iba a mi cuarto, abría la carta y empezaba a leerla. Y ya la terminaba de leer y la volví a leer, por si se me había pasado algún punto, una coma o un acento. Y después ya me iba a comer y terminando de comer en la noche volví a agarrar otra vez la carta y la volví a releer, ¿no? Era emocionante. 500 cartas, ¿se imagina? Yo aprendí a conocer a mi esposa a través de las cartas. Y yo he aprendido a conocer a Dios a través de su palabra. No necesitamos a Dios físicamente aquí enfrente de nosotros. Con simplemente estar leyendo es más que suficiente. Y yo leía esa carta y me decía, wow, es que tú eres lo máximo. Y todo eso. O sea, ya lo sé, ¿no? Entonces, todo eso me lo salto. Entonces, pero todo lo que decía lo ponía en el corazón, lo guardaba, lo pensaba, lo meditaba y luego al día siguiente ya estaba esperando a escribirle la respuesta de la carta o la respuesta de las otras cartas o lo que había en mi corazón. Y algo que teníamos como costumbre es que siempre nos saludábamos tipo Reina Valera, ¿no? Que la gracia de Dios sea contigo y con tu familia, ¿no? Y que yo ruego para que tu alma prospere, tu vida prospere así como prospera tu alma. Y éramos así bien Reina Valera. Pero era emocionante estar recibiendo esas cartas y era genial conocerla a través de las cartas. Ella me conoció a mí a través de las cartas. Yo conozco a Cristo a través de la Escritura y me gusta estar en la Escritura y leyendo la Escritura y sabiendo lo que Dios tiene para mí el día de hoy. Y cada día me levanto y lo primero que quiero hacer es escuchar lo que Dios tiene escrito en su palabra para mí. Y yo lo leo y lo vuelvo a leer y digo, me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardaré tu ley. Versículo 56 y terminamos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Al final de cuentas, al orar, nosotros estamos buscando a Dios. Le pedimos a Dios que nos ayude. Le pedimos a Dios que nos dé sustento. Le pedimos a Dios que nos dé claridad. Le pedimos a Dios que sea propicio para nosotros. Pero lo más importante es pedirle a Dios que se haga presente en nuestras vidas a través de su palabra. Que la Biblia cobre vida en nuestras vidas. Que todo lo que haya dejado escrito podamos atesorarlo con nuestro corazón y estemos emocionados. Y le voy a decir algo que es bien importante. Lo puse como ejemplo en la célula que tenemos en casa. ¿Usted se ha dado cuenta que el mundo hoy en día vive angustiado, enojado, atemorizado, frustrado, violento? Y pensamos que es producto de
de lo que estamos viviendo en la sociedad, el gobierno, la economía y todo eso, déjeme decirle que no. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha ido algún día a San Jacinto de las Manzanas el Grande? ¿Ha estado ahí? Si yo le diera unas señales, solamente unos señalamientos para que llegue usted a San Jacinto de las Manzanas el Grande y le digo, mire, agarra la carretera a Querétaro, antes de llegar a Querétaro hay una desviación, se sale ahí, después va a encontrar una Y, toma la de la derecha, se sigue adelante y ahí está enseguida San Jacinto de las Manzanas el Grande. ¿Usted llegaría? Pues quién sabe, y entonces dice, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces usted va ahí y entonces dice, ya casi llegamos a Querétaro, sí, aquí hay una salida, pues la agarramos. Y luego, mira, aquí hay una bifurcación a la derecha, dijo el hermano, pero luego se encuentra otra bifurcación. ¿Cuál agarraría? Pues bueno, de Tin Marín, y agarra, y sigue, y sigue, y sigue, y ya llevan como 3 horas en el camino, y nunca falta la hermosa, melodiosa voz de uno de sus hijos, que dice, ¿cuánto falta? ¿Usted qué hace ahí en ese momento? ¿Canta alabanzas o se enoja? Se enoja y ya cállate, pero ¿cuánto falta que te calles? Dale una torta o dale algo, una maruchan ya para que no hable, ¿no? ¿Y cómo va el ambiente en el auto? Horrible, ¿no? Y la esposa nada más voltea a ver al esposo que va manejando. ¿Y el esposo cómo va? Alabando al Señor, ¿no? Cuando no tenemos señalamientos en la vida se vuelve así, enojada, tensa, malhumorada, violenta, porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos cuánto falta. Pero ¿qué tal si de pronto alguien le dice, uno de sus hijos, el más tecnológico, aquí encontré en Google Maps, San Jacinto de las Manzanas, el Alto. ¿Usted qué pasa con eso? ¿No? Y de pronto va viendo los señalamientos que vienen en el Google Maps y dice, sí, vuelta a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto cuando ve el letrero, San Jacinto de las Manzanas a 10 kilómetros, ¿qué pasa con usted, con su vida? Alegría, gozo, descanso, y ese es el descanso que habla el Señor cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros tenemos guía, cuando nosotros tenemos señales en nuestra vida, cuando nosotros tenemos los letreros necesarios para poder alcanzar y llegar al otro extremo donde queremos ir, vamos en paz, vamos en calma, vamos en seguridad. Y eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va guiando a nuestro destino eterno. Ahora entiende por qué allá afuera hay tanto odio, tanto enojo, tanta desesperación, porque no saben a dónde van. Y no se les ocurra decirles cuánto falta, porque estallan en cólera. El ambiente allá afuera está tenso, porque no hay señales que guíen sus vidas. Pero gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos da seguridad, porque su palabra nos da confianza, porque su palabra nos produce gozo y nos produce alegría, y porque su palabra nos permite ir cantando mientras vamos en este viaje. ¿Y por qué vamos cantando? Porque vamos bien seguros. ¿Y qué pasa si de pronto nos salimos en donde no teníamos que salirnos? ¿Qué hace el Google Maps?
recalculando, ¿no? Y nos da otra alternativa, pero siempre llevándonos al lugar correcto. Esa es la palabra de Dios. Que cuando nos equivocamos, el Señor endereza nuestros pasos. Que cuando tomamos el mal camino, el Señor nos vuelve a meter en el camino. Que cuando nosotros no sabemos a dónde ir, el Señor nos dice por aquí. Y entonces encontramos paz, hallamos descanso, hallamos alegría y entonces podemos cantar. ¿Quiénes son las personas que realmente cantan delante de la presencia de Dios? Aquellos que viven confiados en su palabra. Aquellos que tenemos problemas, pero confiamos en el Señor. Aquellos que tenemos dificultades, pero seguimos confiando en el Señor. Aquellos que a lo mejor las cosas no nos están saliendo como deberían de salirnos, pero nuestra confianza está en su palabra, porque su palabra es el camino. Jesús es el camino, Jesús es el verbo hecho carne, Jesús es la palabra, Jesús es el camino. Tenemos el camino, tenemos la verdad y llegaremos ¿a dónde? A la vida, y vida en abundancia en medio de este problema. Ahora, imagínense que vamos en el carro donde nadie sabe nada, en donde están todos enojados, y usted tiene su celular con el Google Maps y lo pone y dice, vamos bien. Te alabaré, Señor, con todo mi... ¿Y tú por qué cantas? Porque vamos bien. ¿Y tú cómo sabes? El Google Maps espiritual es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Porque tengo y sé que vamos bien, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy con esta porción del Salmo, y por eso el objetivo es comprender, recibir, aprender y compartir. ¿Estás dispuesto a compartir? ¿O no? Pues yo creo que no. Yo voy a repetir. ¿Está dispuesto usted a compartir? Ay, gracias a Dios, yo pensé que no. Eterno Dios, te damos tantas gracias por este día. Gracias por tu palabra.